Gana el ultraderechista Milei en Argentina, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en este claroscuro surgen los monstruos. Antonio Gramsci. ¿Qué te parece esa frase, doctor? Muy ilustrativa para los tiempos que estamos viviendo y ojalá que no sean tiempos venideros también para nuestro país. Esperemos que no. Pero bueno, sí, creo que el tema de Javier Milei, ultraderechista por ideología, creo que nos va a dejar muchos aprendizajes, tanto en la parte periodística como en la sociedad en lo general y la parte política también. Pero bueno, pues muy buenas noches, Marta Olivia y todo el auditorio de 2x3. Justamente posicionándonos al respecto de Javier Milei y de posturas como las que él está defendiendo, me puse a reflexionar sobre si el periodista, la periodista, podemos ser de izquierda o de derecha, qué tan bien o qué tan mal visto está que quienes nos dedicamos al periodismo podamos defender abiertamente nuestras posturas, tomando en cuenta que justamente personajes como Javier Milei han tomado por sorpresa algunas, pero también nos han revelado los intereses que hay con respecto, intereses políticos desde luego, con respecto a cuestiones políticas. Y bueno, las escuelas de comunicación, las universidades que se dedican a tomar esta carrera, las escuelas de periodismo, han formado a sus cuadros durante mucho tiempo bajo el ideario de la neutralidad para el ejercicio profesional. Debemos ser neutrales cuando informamos sobre una catástrofe natural, por ejemplo, sobre el juicio por corrupción de un empresario o de un político, durante la cobertura de una justa deportiva, por ejemplo, como el Mundial de Fútbol, o también hablamos de una elección presidencial, como la que asistimos ayer en Argentina. De esta forma, pensamos que como periodistas nos debemos de despersonalizar y evitar a toda costa mostrar nuestras simpatías o nuestros desagrados ante los que nos rodean. El caso es que con el paso de los años, quienes se dedican al periodismo han modificado sus valores profesionales en defensa tanto de sus prácticas como de sus derechos a expresar cuando están o no están de acuerdo con los sucesos, con la información con la que trabajan. A final de cuentas, los medios de comunicación y sus famosos gatekeepers o guardabarreras también han fungido como filtros para determinar la importancia o no de determinada información que se va a publicar. Sobre esto vamos a intentar profundizar la próxima semana. Pero, mientras tanto, para el mismo actual, escudarse por la idea de la objetividad, la neutralidad, ese ya va a ser muy importante. De hecho, considero, en lo personal, que para la audiencia es deseable conocer el punto de vista de quien le ofrece la información, para que de esta manera pueda tomar decisiones o posturas considerando un eventual sesgo que la información pueda tener. El dilema de ser periodista y decirnos de izquierda o de derecha cobra relevancia especialmente durante las jornadas electorales. Los medios de comunicación juegan sus fichas y en sus noticiarios o programas de análisis nos presentan información supuestamente nivelada a través de sus periodistas, el tipo de analistas que invitan, las notas informativas que se publican o las coberturas que se hacen sobre las jornadas en lo general. Y esto con el fin de presentarse como neutrales, como objetivos ante las coyunturas electorales. Pero la realidad no es distinta. Durante años hemos visto, especialmente a los medios corporativos, asumirse como neutrales, cuando en realidad, echando números al azar, sin que tengamos los datos de un análisis de contenido, pero podemos ver coberturas, por ejemplo, en la televisión, de 5 minutos para la campaña de Peña Nieto, contra 4 minutos para la de Josefina Vázquez Mota y 2 minutos para la de Andrés Manuel. Y se van en ese orden, ¿no? Y desde luego aquí entran en juego los encuadres o el ángulo que sea positivo o negativo de acuerdo con el candidato o con la candidata. Y yo digo, está bien si el periodista o el medio de comunicación quiere apoyar a uno o a otro, siempre y cuando desde luego estemos apegados a cuestiones éticas y desde luego también a las leyes electorales. Pero para evitarse esos problemas, las redes sociales digitales han ayudado a conocer mejor a nuestros periodistas y saber hasta dónde son capaces de
llegar con tal de defender sus posturas ideológicas. Apenas ayer, con el triunfo de Javier Milei en la elección presidencial de Argentina, pudimos ver, por ejemplo, a Leo Zuckerman festejándolo y diciendo viene lo bueno para ese país sudamericano. También hubo algunos otros periodistas en el noreste mexicano, tanto en los que pude identificar en Monterrey y en Saltillo, que estaban festejando el triunfo de Javier Milei. En el lado contrario, Daniela Pastrana, por ejemplo, Temoris Greco o hasta el mismo Hernán Gómez no dudaron en expresar su preocupación por el futuro de Argentina. Además, en otro caso cómico de Atypical TV, escuchamos a Pedro Ferriz de Con desear una crisis económica para México, como sucedió en Argentina, para ayudar a Xóchitl Gálvez a escalar en las preferencias electorales. Háganme el favor. Hay otros que no se asumen como simpatizantes o como detractores de un partido político o de una ideología, pero sí lo hacen en referencia a algún personaje en específico, de acuerdo con las pasiones, con las filias o fobias en favor, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, o en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, o de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Uno mismo, que tiene aversión por el PRI y por el PAN, y de personajes como Humberto Moreira, como Rubén Moreira en Coahuila, por Eugenio Hernández o Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, o Felipe Calderón, que fue presidente en México. Pero es que en ocasiones, como periodista, es indispensable tomar una postura cuando los discursos políticos sobrepasan los límites del respeto y de la justicia social. ¿Por qué tengo que ser neutral y no me voy a posicionar en contra de los diputados del PAN de Chihuahua, por ejemplo, que abandonaron la sesión durante el homenaje póstumo a la magistrada Ociel Baena? ¿Por qué voy a tolerar los mensajes xenófobos de Donald Trump o de la derecha española cuando se refieren a México? ¿Por qué no voy a cuestionar a Eduardo Verástegui o a Lili Telles cuando se asume pro vida o en contra de las políticas progresistas? ¿Por qué no voy a criticar al partido Morena cuando contempló a García Harfuch como posible precandidato para la jefatura de gobierno en la Ciudad de México? ¿Por qué no voy a hacer notar mi descontento con la mala aplicación de las acciones neoliberales o mi aprobación con las políticas socialdemócratas que considero positivas? De acuerdo con datos del estudio internacional Worlds of Journalism, del cual coordiné los trabajos para la región noreste de México y del que ya me he referido en ocasiones anteriores, las y los periodistas suelen navegar entre la izquierda y el centro, al menos en el noreste mexicano. Al responder a la pregunta en una escala de donde 0 es la izquierda y 10 es la derecha y 5 es el centro, ¿en qué rango político se ubicarían? 41.5% de las personas, periodistas encuestadas, contestaron 5, es decir, se ubican en el centro. En resumen, no se quisieron comprometer. Un porcentaje similar de 41% dijo identificarse más con la izquierda política. Del lado contrario, casi 17% dijo comulgar mejor con las ideologías de derecha. En resumen, las personas que se dedican al periodismo en el noreste mexicano inclinan la balanza hacia la ideología de la izquierda. Cabe preguntarse entonces por qué el material que producen no coincide necesariamente con su ideología, pues visiblemente no es lo que predomina en los medios, al menos en los medios corporativos, en los grandes medios, ¿no? En Multimedios, en Zócalo, en El Expreso, en El Mañana, ¿no? En el diario, El Siglo de Torreón. Probablemente la respuesta está en que los dueños de los medios comulgan del lado derecho. Cabe mencionar que para representar a las y los periodistas del noreste mexicano, tomamos una muestra de 65 personas que se dedican al periodismo en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y también incluimos a Durango y a San Luis Potosí. Todas las personas que se dedicaran al periodismo, no nada más reporteros o reporteras, sino también fotoperiodistas, quienes se dedican a la redacción adentro de las salas, camarógrafos, camarógrafas, presentadores o presentadoras de noticias, directores, ¿no? Puestos directivos, en fin. Pues bien, la decisión de externar o no sus posturas ideológicas se encuentra en los intereses y en los objetivos de cada periodista. A final de cuentas, todas las posturas periodísticas abonan, siempre y cuando se encuentren bajo las reglas de la veracidad, de la ética y el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Podemos ser de izquierda o de derecha,
Podemos apoyar abiertamente a Morena o a Claudia Sheinbaum, o a Samuel García o al Movimiento Ciudadano. O también, si no les da vergüenza, a Xochitl Gálvez, al PRI o al PAN, ¿no? No obstante, es deseable que a través de argumentos sólidos y de un amplio conocimiento sobre el tema, podamos defender nuestras posturas. Qué enriquecedor será escuchar a alguien que defienda a Javier Milei, a Jair Bolsonaro, a Donald Trump, a Giorgia Meloni, con información que sea real, con información convincente, con datos que vayan más allá del discurso vacío o de ese discurso de que los otros están peor, de que la izquierda es comunista, de que nos va a ir mal, de que se van a comer a nuestros hijos crudos, ¿no? Lo imperativo es ser siempre críticos o críticas como periodistas. Lo imperativo es no dejarnos seducir por nuestras filias o fobias políticas o nuestras filias o fobias partidistas para mentir o para manipular la información como mejor nos convenga. Sí, podemos ser críticos y al mismo tiempo podemos ser veraces en nuestra información y también comulgar con una ideología política. Considero que es mil veces preferible un periodismo honesto que me diga desde el principio desde qué punto ideológico me va a ofrecer la información, a uno que me mienta e intente convencerme de su supuesta neutralidad, cuando en realidad tiene un sesgo que no le va a permitir ser crítico con la información ni autocrítico con su propia labor.